Assalamu alaikum. Alaikum Shalom. assalam. ¿Qué tal? Baruch Hashem, gracias a Dios. ¿Tú? La paz sea con Noé, con David, con Salomón y con Jesús y con Muhammad, el sello de los profetas. Quiero hacer una pregunta, porque tengo mucha curiosidad en el mundo del judaísmo. ¿Por qué no creéis, digamos, en el profeta del Islam? Es la pregunta que tengo, esa duda que tengo yo. ¿Por qué? Y justifícalo, Em, objetivamente. ok, objetivamente nosotros consideramos que los profetas están alineados a lo que dice la Torah. Lo que Sí. propone Mahoma en español, por Muhammad en árabe, pero en español para nuestro público Mahoma, no está alineado con lo que nosotros tenemos en el texto de la Torah. Por lo tanto, comprendemos que no es un profeta. ¿Y Jesús por qué tampoco nos considera un profeta si es de los hijos de Israel? Por la misma razón, porque no tiene nada que ver ser hijo o no ser hijo de Israel, sino que tiene que ver el alineamiento en los principios que sigue con el monoteísmo, como se plantea en la Torah. Y las ideas de Jesús, Digamos, por lo menos el Jesús sí. de los evangelios, es un Jesús que tiene su divergencia de las cosas que plantea la Torah y por eso Pero, nosotros no, históricamente no lo tomamos como un profeta, sí. ni sí que menos Y, Mesías. También creo que el hecho de que el cristianismo lo haya vuelto un Dios a Jesús, eso también hizo que se distanciara mucho el personaje de Jesús, aunque no fue culpa de Jesús. A sí. Jesús lo volvieron Dios después, pero el hecho de que lo hayan vuelto un Dios, eso me parece que sociológicamente lo distanció mucho de, digamos, los círculos intelectuales judíos y de la comunidad judía en general. Pero tú sabes que el Islam lo refuta todo esto y lo considera un profeta monoteísta adora a un Dios y es un siervo de Dios, ¿no? En, Vino Muhammad y lo dejó claro en el Corán. Y en el día del juicio va a hablar con su comunidad, que yo nunca, en ningún momento me considero un dios, ¿sabes? sí, por supuesto que el Islam tomó muchas ideas del judaísmo. El único monoteísmo de la península arábiga era el judaísmo. Y estas ideas monoteístas Muhammad las toma de los judíos. Y la desmitificación de Jesús es una idea totalmente judía. Así que sí, sí, no es sorpresa que él haya dicho lo mismo que los judíos habíamos dicho ya 600 años antes que él. Vale, también tengo una pregunta. El tema del judaísmo también hay temas bastante racistas. Por ejemplo, en el Talmud nos considera de segunda clase a los no judíos. Por ejemplo, el tema de la usura, por ejemplo, nos tiene que cobrar los intereses, pero a un hermano judío no. Y no nos considera un prójimo para los judíos. Pero en el Islam sí, un cristiano judío es un prójimo. Déjame corregirte, Sí, porque lo que acabas corrígeme, de por decir, supuesto, estoy mira, para eso. mira, te voy a decir no recuerdo dónde está el Corán. ¿Tienes un Corán contigo? No, encima estoy en el Ok, trabajo, yo ¿sabes? acordándome de Es memoria, improvisado, ¿sabes? Todo esto que está haciendo. sí, sí, acordándome de memoria, te voy a responder primero y luego Sí, sí, dilo, dilo, dilo. te pregunto yo a ti, si te parece bien. Sí, pregunta, lo que quiera. Hassan, ¿cierto? Sí. Bueno, em, no, el judaísmo no es racista porque el judaísmo no habla de razas, habla de pueblos, habla de ideologías. El judaísmo sí se opone a ideologías, eso no hay duda. Y habla de pueblos, pero no se opone a los pueblos per se, sino a las ideologías que cargan, a los pueblos que cargan ciertas ideologías, como idolatría y todo esto. Es un aspecto. Segundo, el tema de prestar con, ¿cómo se dice? ¿Qué es la usura? Usura es que tú prestas dinero, pero si no te lo devuelven y si se tardan devolviéndotelo, tú tienes un porcentaje que se va aumentando el precio. Eso es lo que hacen todos los bancos del planeta. Todos los bancos del mundo hacen eso. También en los países del Islam. Solo que en los países del Islam le encontraron una forma de que no, es una inversión que se hace, hicieron un juego con la mentalidad de las personas para seguir cobrándoles una usura en los países del Islam. Sea como sea, sí, hay una fatua de este tema. Pero en el judaísmo entenderás que los judíos históricamente no se les permitía trabajar en nada, nada. No podían tener tierras, no podían tener cargos, no podían hacer prácticamente ningún oficio
Y lo único que históricamente se les tenía mucha libertad era poder prestar dinero. ¿Qué, qué pasó? Se fue Hassan. Pero les sigo contando. A los judíos en los países particularmente occidentales, en los países europeos, se les permitía prestar dinero. ¿Por qué? Porque los europeos querían el dinero de los judíos. Los judíos se les permitía mercar y prestar dinero. Y así fue como por muchas, en toda la historia, los países occidentales siempre estaban sacándole dinero a los judíos, pero para que el judío pudiera sobrevivir, debió desarrollar, y hay muchas discusiones en la halajá sobre este tema, sobre se le puede cobrar, la Torah dice que no cobras interés, se le puede cobrar interés a un no judío, y hay discusiones, hay opiniones que dicen que no. Dentro de los mismos sabios de Israel hay opiniones que dicen que no se le debe cobrar más interés a un no judío. Al final, por las cuestiones históricas y la presión económica al borde de simplemente no poder sobrevivir como pueblo, se emitió de que sí, se le puede pedir también interés al no judío para poder así poder tener un medio de tener dinero. Por eso es que históricamente el judío podía cobrarle interés al no judío. ¿Sí entienden? Esa es la razón histórica. Segundo, y qué lástima que Hassan se fue. Me preguntó si va a volver. Hassan, Hola, bienvenido otra perdona, vez. que se me ha cortado. Lo siento, ¿eh? Ay, qué Sí, despistado sí. que soy. Quiero volver. Bueno, Otra pregunta que tengo. sobre, espérate, ¿Se me déjame escucha bien? ahora el ¿Se me tema del escucha bien? prójimo. En el Sí. judaísmo, el pueblo judío somos hermanos, todos los judíos somos hermanos. Y tú entenderás que los que no son hermanos no son hermanos. No significa que somos hostiles a ellos. De hecho, el judaísmo tiene un mensaje universal. Nosotros hablamos de que habrá paz mundial, de que todas las naciones, esa es una idea judía, esa es la idea de una utopía universal donde todas las naciones del mundo están juntas, es una idea judía. Eso lo trae Isaías, lo trae Zacarías. Entonces, de que el mundo será un lugar de armonía entre todas y sin discriminar nacionalidades y estas cosas, es una idea nuestra, ¿ok? Ahora te pregunto yo a ti. En el Islam hay suras que dicen no tomen a los judíos ni a los cristianos como amigos. Uno. Dos. Me estás hablando de cobrarle. El Islam tiene un concepto ¡Hala! llamado jizya. Jacob, El, por favor. Pero tú un segundo. sabes que la jizya y Permíteme, eso, yo la jizya es un escuché tu impuesto. pregunta. Pero, Déjame sí, te terminarla. escucho. El Islam tiene un concepto que se llama jizya. ¿Qué es jizya? Que hay en la sociedad islámica personas de segunda clase que se llama dhimmi. Dhimmi son aquellos que no son musulmanes y al dhimmi hay que humillarlo. Y está escrito en el Corán, no recuerdo la sura, creo que es en la sura 5 por allá. Yo Dice soy un gozi. Sagirun. Sagirun es que hay que cobrarles el jizya para humillarlos. Es decir, que Un tu gozi, yo también libro, en el Talmud. yo, yo ya respondí lo del Talmud. En ningún lugar del Talmud dice que tienes que cobrarle a los no judíos para humillarlos. El Corán sí dice eso. En ningún lugar del Talmud vas a encontrar tal cosa. En el Corán sí. Ahora explícame tú. ¿Por qué tu religión sí tiene un impuesto discriminatorio a todos los que no son musulmanes? No con el fin de protegerlos, sino con el fin de humillarlos. En palabras del Corán, Sagirun es la palabra que está leyendo. Perdona, si te respondo ahora, hermano, no hay Fadal, problema. Fadal, ¿Sabes qué significa responde. jizya? Es un impuesto. Y encima es un impuesto súper bajo. ¿Sabes los musulmanes cuánto pagan de impuesto? Un 2,5. Vosotros pagaríais un 0,2. Ínfima. Una cantidad ínfima. ¿Sabes? Yo pago más por ser musulmán. Si lo sabías. No, Y no es obligado. correcto. No es Sí, correcto. sí es correcto. No es correcto. Todos están invitados. En la descripción verán un video donde muestro las fuentes donde el jizya es más caro que el zakat en la mayoría de las épocas en que el Islam nos discriminó. El jizya siempre jugaron con eso para enriquecer a los corruptos gobiernos musulmanes. Uno. Dos. Eso no responde a la pregunta. Yo no estoy hablando si es más caro o es más barato. Yo estoy hablando del factor discriminatorio, porque eso es el punto al que tú No, viniste. pero yo me Lo que refiero discriminan, que yo estoy no hablando que el no es impuesto es racista, discriminatorio. A mí no me racista. importa si es más o es menos. Jacob. Es para humillar, es discriminatorio. No, Explica, si yo pago explica más por que qué tú, no dice te eso. estoy humillando. Es lo que dice tu Corán. Tu Corán dice, Sagirun. Es para que haya servicios, ¿sabes? Un país necesita servicios. Para proteger a los cristianos y a los ¿Y por judíos, qué? tienen que pagar impuestos. Vas a Israel y pagas impuestos. Espérate, ¿Sabes? Tú servicios vas que los a judíos cualquier no pueden país y montar pagas caballo. impuestos. No,
Estás olvidando lo que el Dimi no puede montar caballo, esto es un servicio, transporte, no puede construir cosas más altas que las mezquitas, eso también podría ser un servicio, ¿sí? Vivienda, lo que sea, o culto. No, hay muchas prohibiciones que los judíos no pueden hacer en los países del Islam. Entonces, no me vengas con el cuento, la palabra que dice en Ahora el sí. Corán es sagirun. Sagirun es humillar, humillarlos. Pero ahora no siguen al Islam recto, ya se ha dejado el Islam. Antes era el Islam, digamos, respetaban a los judíos, el profeta tuvo amigos judíos. El Si me dices, profeta mató judíos. El profeta acabó. odiaba a los Había judíos, no, tres eso es tribus época de judías guerra, en la la península saco de arábiga. contexto. No tener amigos judíos y cristianos es cuando estaba en contexto de guerra, pero en Medina había muchos judíos, perdona. Me dices, es que se Los los han judíos, cargado todos. No, perdona, hubo Hassan, un complot contra el profeta. Y el profeta no los mató, sino designó a unos jueces independientes, si lo sabías. No los mató él a dedo, si lo los sabías. mató. Unos Los jueces mató. A independientes todos. había. Los masacró. Los judíos de Heibar los mató. A los Bene Pero sí Qurayza hubo, los sí hubo mató. un golpe de Estado en Medina. Intentaron ¿Qué golpe matar de al Estado? profeta. Los Con el judíos le Quraysh, ayudaron le con daban las herramientas la para tribu de acabar las Quraysh. trincheras en la guerra de las trincheras. Hicieron Los judíos un le estaban pacto ayudando y con el Muhammad le dio una Quraysh. revelación el ángel Gabriel de que tiene que ir a Pero el problema es matarlo. que perdieron los judíos y se quedaron mal, ¿sabes? Digo, es como ¿Cómo yo perdieron estoy contra en quién? España y hago un complot y al final gana ¿Qué España y yo complot? me quedo ahí mirando. Vale, soy un traidor. ¿Qué van a hacerme? ¿Me van a darme flores? ¿Me van a darme besitos? No, ¿me van a llevarme a Es la decir, cárcel o me van a matar? Está te voy a segurísimo eso decir en el orden Israel o en cronológico. cualquier país. Te voy a decir el orden A mí en Israel cronológico. también me matan si hago eso. Te voy a decir Si el me orden entiendes, cronológico ¿sabes? porque no fue así. Los judíos le ayudan a Muhammad a crear una trinchera porque venía del ejército ¿sí? De Meca, me parece. Y los judíos le Hubo ayudan. un pacto, Después de digamos, que hicieron un Muhammad pacto los gana, judíos con los Quraysh para, digamos, derrocar al profeta. Si no, lo no, sabías, hubo un estás pacto. mezclando cosas. Los Hicieron judíos le ayudan. sinergia. Muhammad, después de volver de esa guerra, tiene una revelación que le dice el ángel Gabriel de que ahora Es es el que momento recibe de acabar con los revelación. judíos. Y él Como va Moisés, ¿no? y él Moisés acaba recibe con Bene revelaciones, Qurayza. ¿no? Él va y acaba con Bene No, Qurayza es porque que el ángel Gabriel le no, dijo. está muy claro. Él no mató a dedo, no eligió hay que matar a los judíos, sino hubo unos jueces independientes que No, no lo designó ni él. no, ¿Sabes? no dijo. Solo cavaron trincheras en el Pero, mercado, digamos, los acostaban no de cabeza y no los tiene decapitaban. sentido. Pero no dijo. Por favor, Hassan, No, ¿no conoces la pero, historia digamos, de Bnei Qurayza? yo mismo voy a Israel y si hago un atentado me matan. Es Si haces un normal. atentado, sí, Es que en pero cualquier sitio eso. los judíos de la Eso es un península arábiga no atentado están que haciendo hubo. atentados. Atentar a, digamos, No, el líder, digamos, es como Moisés en la época en su época cuando salieron del Éxodo, cuando se salieron de Egipto. Por ejemplo, vosotros decís que Aarón fomentó, digamos, el becerro y no es verdad. Aarón es un hombre infalible, perfecto, puro, ¿sabes? Pero vosotros, digamos, los judíos, ensuciáis un poco a los profetas. Por no decir que también lo relacionáis, digamos, es que incluso faltáis el respeto hasta el mismo Dios, ¿sabes? Un poquito, ¿sabes? Lo Hassan, relacionáis ¿sabes qué pasa? a Dios Aquí a yo te digo la características diferencia. humanas. Por ejemplo, un Dios que se cansa a los 6 días, un Dios que se arrepiente, un Dios que se enfada, un Dios Hassan, que pelea ¿sabes? con un Es que te humano voy a y decir la pierde, diferencia aquí. al final pierde, ¿sabes? ¿Me entiendes? ¿Y a qué me refiero? Si venimos a mirar, digamos, cosas malas, yo también te puedo sacarte una lista y si investigo, pues voy a Es que mirar el Hassan, Talmud y me primero que pongo la todo, mano en la cabeza. no has respondido a Hermano. al planteamiento inicial. Sí, La sí, dime, diferencia, que te yo creo, respondo. es que para ustedes Volvemos al tema. la diferencia es que nosotros somos seres humanos y consideramos que los seres humanos hacen cosas malas. No hay ser humano perfecto. Para No, ustedes tú me hay consideras un perfectos, goyi. son infalibles. Tú, Por eso a ustedes tú me no les consideras cabe un en la goyi. cabeza. Yo soy como de segunda, tercera clase. Soy de tercera clase. A mí me ves leyendo el Torah y me matas. El Talmud dice, si ves a un goyi leyendo el Torah, es digno de morir. Tú me tienes que decapitar directamente. Lo dice el Talmud, tu libro. Es tu ya libro. te explico eso. Ya te explico eso. Ya te explico Explícame, esa no parte. pasa nada. Yo estoy atento, yo te escucho. Y si No me dice equivoco, eso. pues me No corriges. dice eso. No dice eso exactamente. Dice algo Recuerdo, similar, estoy tienes razón, que te lo puedo digo la explicar. verdad. Es que no me lo he preparado. Hassan, No me por lo he favor. preparado. Estoy improvisando. Sí, sí, te escucho. Hassan, la diferencia es que nosotros consideramos que ningún profeta es Sí, sí, te perfecto. escucho. Nadie es perfecto. Ustedes consideran que
Mahoma era perfecto, que Aarón era perfecto y David, y por eso para ustedes es inconcebible que si Mahoma mandó a matar personas, eso era malo. O no pueden entender la idea de que Mahoma también hizo cosas negativas. Ese es como el punto de quiebre aquí. Sobre lo que dice, eso está en el Talmud, de que Goy Osek Batorá Hayav Mitah, que un no judío que se ocupa de la Torá tiene pena de muerte. No es literal porque no se puede aplicar. Y luego dice que el no judío que cumple la Torá para los no judíos, que son las leyes noágidas, tiene parte en el mundo venidero. Es decir, que el judío aspira a que los no judíos cumplan la Torá de los no judíos, que se llaman las leyes noágidas. Es un tema muy amplio, tengo como 200 videos del tema, no estoy exagerando en mi YouTube, pero a tu pregunta, mira, los judíos en la época de Mahoma y las décadas después, ¿fueron expulsados o no de la península arábiga? Hassan, Sí, perdona, que estoy en el trabajo y hay ruido, ¿eh? ¿te regañaron? Perdón, me he distraído. Hazme un resumen rápido. De lo que dije, sí, un resumen rápido es preguntarte por qué en la época de Muhammad y un poco después expulsaron a todos los judíos de la península arábiga si eran tan amigables. Perdona, no, había judíos. El profeta Muhammad no mató a todos los judíos. Todos mataron solo que estaban vinculados a ese complot, A las ese tres golpe tribus de que había. Estado. A las tres tribus No que había. hubo judíos. Es que las mujeres no han sido tocadas, no han sido masacradas. Si ¿Qué? lo sabes, si lo controlas. Mahoma, Las mujeres no Mahoma murieron, mató, sí, porque Mahoma el Islam no ejecutó a matamos una a gente mujer. vulnerable. No matamos ni abuelos, no matamos ni niños, no matamos, Sí, a niños sí, ni a niños cortamos sí. el árbol. Hassan, ¿no conoces tu propia Bueno, y también literatura? Israel, si ves un palestino con un Por ejemplo, fusil, se lo cargan. Perdona. Hassan, por ejemplo, Bnei Quraida dijo, Mahoma, que Sí, todo dime. aquel que tenga cabello lo matan. Hay niños que tenían un cabello y los mataban. Y eso está en el hadith. Sí, sí mataron niños. Segundo, mujeres. Bueno, yo no creo en los mujeres, hadices, perdona. Tú sabes que los hadices son narraciones y no son revelaciones divinas. Tú lo sabes perfectamente. Incluso tú sabes muy bien el por eso, Corán son más que narraciones yo, de lo que se pero supone tú no que quieres pasó. aceptarlo. Tú Todo entiendes lo que más el Corán, los incluso eventos que yo soy sabemos con humilde. Bnei Quraida y Incluso eso tú son entiendes más el Corán. narraciones. No Tú, está. Todo lo que escúchame, sabemos no, sobre porque los Bnei chiitas Quraida y tienen eso son las diferente. narraciones. No, los chiitas los tienen diferente, que no tiene nada que ver con los sunitas. ¿Tú qué eres? Y hablamos de los sufíes, totalmente otro diferente. Es ¿Tú que qué yo eres? Mohammed ha dicho eso. Ha dicho ¿Tú qué eres? otro. Es fácil, yo puedo decir lo que sea. Hassan, ¿tú qué eres? ¿Chiita? Yo no me considero ni nada, ni sunita ni chiita, porque no es revelación divina, ¿sabes? Entonces, ¿tú qué eres? Son ¿Tú qué narraciones, sigues? son, digamos, esfuerzos que los sahabas decían que el profeta ha dicho esto, ¿sabes? Pero no es, el único infalible es el Corán. Entonces, si el Corán es infalible y dice que hay que humillar a los dhimmi y que cobren un impuesto discriminatorio, y tú me dices, no, ese es el Yo pago Islam más que viejo. tú, yo pagaría más que tú. En la época de Muhammad, yo pagaría más que tú. Yo pago No, un 2,5, acá, entonces tú tú acá, pagarías un eso no dice el Corán. 0,2, Entonces un tú estás hablándome de lo que 0,2. dicen Es las el narraciones. impuesto más barata, la más baja de la historia Hassan, de la humanidad. te acabas de contradecir. Sí, dime, te acabas de que me he contradecir. contradecido. Ahora mismo, dime, Sí, dilo. porque me estás diciendo que tú no tomas las otras autoridades, el hadith y todo eso, son narraciones, no son... Pero lo que tú me dices Sí, de que está el en el precio hadith. del zakat Sí, está en el enfrente hadith. Está en el- al jizya, sí, está en el eso es de hadith, las esto narraciones, me esto parece, no sí. es del Corán. Entonces tú me estás mintiendo cosas, me estás diciendo No, ya que el lo sé, Corán es el pero infalible, hay pero me estás cosas que citando tradición. son Cuando yo te hablo de las coherentes también, narraciones, entonces me dices, no, no, hay solo cosas que son Corán. coherentes. Decide. O Ya, Corán o sí, tradición sí, o los pero dos. hay cosas que yo podría aceptarlo. Hay cosas que podía aceptarlo, si hay cosas lógicas. No puedes aceptar que digamos, Mahoma era una compartir. persona Por que hizo ejemplo, mal. Eso es lo que no puedes aceptar. ¿Qué? Lo que no es puedes aceptar es que puedo Mahoma hizo fiarme cosas todo malas. Los hadices, porque hay hadices, por ejemplo, tú dices mucho que el profeta es pedófilo y, por ejemplo, ese hadith es débil, pero tú lo dices que es verdadero. Débil. Considéralo tu verdadero. Débil. Hay como 300 fuentes que dicen Sí, eso. sí. 300 fuentes que Pero dicen todas- eso. todas son Los más incluso grandes eruditos del Islam dicen que Aisha esa es una fuente Se verdadera. casó con Muhammad con 19 años. Se casó con 19 años. Eres en la el primera Yaqub. persona en mi vida que escucho Y tú no tienes esa una edad. niña de Lo más, 8 años. lo más tardío Solo que había escuchado hasta este blasfemias momento metido eran al Corán 14 profeta. años, tú le subiste a 19. La mayoría de las fuentes, estamos hablando de unas 300 fuentes, hablan de unas 250 y algo. 19. Hablan de 6 años, de que se casó cuando de tenía 6 referencias años. que dice que tiene 19 años. Pero a ti no te interesa decir esto.
por supuesto. No, Tú lo que estás porque ahí yo, como yo judaísmo conozco, perfecto, yo no. conozco las Yo fuentes, creo en el hecho de que tú, Moisés. decidas Escúchame, con Jacob. pinzas Yo las creo en fuentes que te Moisés. gustan y las Yo que no creo es en otra Aarón. cosa. Yo creo en David. Yo creo, pero el problema es que tú no Tú no crees en crees una en cosa David. que no fuera Tú no crees en judío. David, Una Hassan. persona judía, pues no es un profeta. Pero igualmente creéis en árabes. Igualmente, algún profeta árabe creéis. Creéis en Hud, creéis en Jetro, pero da igual. Ruth árabe, Ruth era ¿Jetro moabita. es árabe? ¿O dudas? Jetro no, Jetro, Ruth era moabita, Jetro bueno, tampoco era árabe, ellos si vivían en hablamos, Moab. es árabe. Es árabe. ¿Dónde estaba Jetro? Los ¿En qué zona árabes no, estaba? ¿En Medián, en esta no? época ni siquiera existía el Está en idioma Medián, árabe. ¿no? Jetro, ¿no? No, respóndeme. ¿Dónde está Jetro? En Medián, ¿no? ¿Y dónde se Sí, encuentra Medián? En Arabia Saudita. Es árabe. ¿qué? Está en la ¿Cómo va a ser península el idioma arábiga. árabe ni ¿Qué? siquiera Bueno, di existía? tú lo que quieras. No Ah, había tal cosa árabe en este y los punto. judíos existían también. Y los judíos existían también. Los judíos aparecieron Tampoco después. había judíos en la época de También. Moisés, no había judíos. No había judíos, eran hebreos. Era de Israel, ¿sí? No había judíos y Hijos de tampoco había Israel, árabes. hebreos. Por ejemplo, Hassan, ¿en José qué le planeta llamaban estás? hebreo. Es que Hassan, el problema es Tío, que en la narrativa la misma de tu planeta que estoy religión, contigo. Moisés era musulmán, Abraham era musulmán, Adán era ¿Qué significa musulmán. Una musulmán? religión del Sí, siglo sí, VII, ¿sí? pero Es un ¿qué significa anacronismo musulmán? violento. Que Entonces se no es entrega a sorpresa que Dios. digas No, que, escúchame, Jacob. que Hay que Jetro ser era humildes. árabe. Porque si Moisés era No. musulmán, entonces Bueno, Jetro puede también ser fue árabe. Esa es la arábiga, pues bueno. distopia, digamos, Sí, la por ejemplo, alucinación que tienen ustedes. El Ciro grande es ¿Qué? persa y os ¿Era salvó qué? de Nabucodonosor, yo qué sé, ¿sabes? Que cuando os Del dorso. construyó el templo, ¿no? El segundo templo, creo, ¿no? No, Estoy el que destruyó el improvisando. templo era Nebuchadnezzar, era el Era Ciro Koresh, el Grande que Ciro. os apoyó y os Sí, él construyó. era persa, Digamos que es un eso es profeta otra cosa. persa. Es un Es otra profeta cosa. persa. ¿Los persas son árabes? Zulkarnein. No es Hassan, persa. ¿los persas no, son árabes? no son Ah, árabes. bueno, entonces ¿de qué hablas? Cero, no, nada que ver. Tú me intentas como que yo contradiga, quedarme mal con el público, es lo que No, intentas. yo te estoy preguntando por qué el Corán dice que hay que tú sabes humillarnos. más Eso que es yo, todo. sí, no dudo. Tú me estás hablando. Tú Pero es sabrás que más ustedes yo. son unos Pero el racistas. problema es que El Corán tú dice que hay niegas que la humillar verdad. a todos Ese los que problema, no tú son sabes musulmanes. Es que, escúchame, Jacob, es que tú sabes mucho que niegas. Es el problema. Yo puedo ser que no entienda mucho, pero tú sabes mucho y niegas la verdad, ¿sabes? A ver, Tú sabes- ¿qué te estoy segurísimo negando? tú sabes el Corán Que más que yo. Jetro era Tú sabes árabe. el Corán. Obviamente lo voy a negar porque no era árabe. No entiendes de argumento. Bueno, ¿Qué pues más ya te voy a está, no negar? es árabe, pues Mira, ya tú me está, dices, dejamos así. Hassan, tú me Dejamos dices, así, yo ya creo está, en David. Pero Yo tú creo no en crees en David. David. Tú no crees en David. Yo sí. Tú yo no, creo en tú David crees se haya acostado en con lo la que mujer de un Mahoma. soldado. Tú crees más en lo que Escúchame, es Mahoma yo dijo creo acerca que de David. se Tú haya no crees en acostado David, con tú una crees en la mujer de un versión soldado. que Mahoma se inventó de David. Es que no El puedo David pensar es el que David es un del Tanaj, pervertido. es el David original. Perdóname. No puedo pensar que David ha propasado con mujeres. No puedo puedes pensar en eso porque en la mentalidad No de ustedes puedo, hay porque seres David humanos recibe perfectos. revelaciones En la vida divinas. real los seres David- humanos cometen errores como Dios le David. reveló los salmos, pero vosotros queréis faltar el respeto a los profetas, pues faltarlo. El Islam nunca va a faltar el respeto a los profetas. Porque Lo ese es siento, un si no te problema gusta. que tiene el Islam, idealizar cosas Vale. como idealizar a Así Mahoma Dios- y por eso hasta Dios el se día de equivoca, hoy ¿no? Dios la ética designa, se retrasaron así que 1400 para vosotros años. Dios no- Tienen una es infalible, ética del siglo no es VI porque falible. creen que era perfecta. Ya Vale, avanzamos de escúchame, ahí y David, creen que, dímelo que no... una- Jacob, escúchame. Para ti Dios no es infalible, ¿no? Ahora. Dios es me estás perfecto. diciendo. Dios es perfecto, infalible y ¿no? es perfecto. No, pero está diciendo los que seres está humanos no son diseñando a dioses. gente- Tú acá a estás gente haciendo la que se idolatría. equivoca, hace Empezaste malas cosas, criticando son lo que los corruptos, cristianos dicen sobre Jesús y ahora estás diciendo ¿sabes? No que son hay seres humanos inocentes, perfectos. no son dignos de confianza, ¿sabes? No cumplen los mandamientos sin ninguna vacilación. Y ya está, yo estoy flipando ahora contigo. Hassan. No sé qué decirte, tío. Hassan, ¿para ti Dios es infalible? Sí, es perfecto y no comparte sus atributos con nadie. Lo Espérate, designa para ti, a sus Aarón, representantes. David, Para ti, ¿son Aarón, infalibles? cero. Nosotros no. Es Semirín. Es Espérate, un para ti- traidor de los hijos de Israel. Es un traidor de los hijos de Israel. Hassan, para ti, Aarón, David, ¿son infalibles? Infalibles, perfectos. Bueno, hay una cosa Entonces, que, digamos, tu en crítica revelación sobre divina- Jesús, ¿te acuerdas cómo Escúchame, empezaste este live? Un minuto, un segundo.
cuando reciben revelación divina, son infalibles. Una cosa que les salga un impulso propio, no lo sé. Pero cuando reciben revelación divina, es perfecto, no hay duda. Sí, Por ejemplo, porque la los revelación es de Salmos Dios, pero perfecto en su época. Torah, cuando trajo Moisés, era perfecta. Pero con el tiempo, con los rabinos y tú, con todo espérate, eso, pues, terminó Hassan, cambiando. una pregunta, esto es un poco más Sí, filosófico, pero sí, lo que... David es su revelación o la revelación es algo que sale de David. Es decir, David no es la No. revelación, son cosas Dios le diferentes. da un mensaje a David y David lo expone. Exacto, Es un la razón, revelación ¿sabes? es Es un perfecta razón, porque David. viene de Hashem, de Sí, Dios. perfecta, la revelación de Dios, Pero perfecta. David no es un ser humano perfecto. Tú, Pero cuando no entraste a puede este live, pecar, perdóname, es que no puede pecar. Es que tiene que ser un ejemplo perfecto para la gente. no puede Es pecar que si en el yo Islam, a lo un entiendo. Entiendo borracho, a un eso. profeta borracho, ¿tú crees que es un ejemplo? Es la vida real. Las personas, un No. ser humano Porque toma, se el emborracha. judaísmo se corrompió y ensuciaron a todos los profetas. Perdóname si no te Yo gusta creo que al revés. eso. El judaísmo se mantuvo tal narrando. Es que piensa a quién le creo más. A la persona que te dice la verdad como fue, en la cara. Incluso si nos duele contarlo. Nos duele decir que el rey David pecó. Pero es que así fue. No, yo no O puedo el que te dice, no, tolerar era esto. Yo no perfecto. tolero esto, Nuestro no puedo profeta era tolerarlo. perfecto. Se casó con una niña pequeña. Yo Era siendo perfecto. musulmán, No siendo hicimos árabe, no nada malo. tolero que insultes a Impecables. David. Me Por molesta favor. cuando Aquí, insultáis a ¿cuál es el David? El David que te Me dice la molesta, vida tío, real me de lo que molesta. las Es una caídas y como David provocación te para escribe en mí. los salmos, A mí David te dices escribe que los Moisés es sentimientos corrupto, que me tiene, cómo molestas. sufre, cómo lo persiguen, y él dice, he pecado, él se siente mal, pero aún así No se él se no levanta de peca. las caídas y él se No arrepiente de las cosas peca. malas que El hizo y él Islam ha mejora venido como para ser humano. proteger a los Ese es el David que profetas. seguimos. Ustedes Nosotros siguen hemos algo que no devuelto la existe. dignidad a los profetas, Jacob. Hemos devuelto. Tú estás haciendo, por ejemplo, No han Israel. devuelto. Jacob ha Ustedes peleado con Dios. eliminaron ¿Tú a te los lo puedes creer? profetas. Ustedes Pero escúchame, borraron a los dices que profetas. Jacob ha peleado con Dios. ¿Tú crees que esto es real? ¿Tú crees que Dios va a bajar y pelearse con un representante Hassan, ahí no suyo? dice Es eso. como un abogado, Ahí ¿sabes? dice No sé cómo Kisarita decirte, y ¿no? Melohim. Ahí lo que dice es Dices que Israel Dios peleó. peleó con Dios. No, pero Pero porque no no, entendiste. no puede. ¿Tú Sarita, crees que escucha, la para que burrada no escuches que es argumentos de eso? Perdona. cristianos o de lo que Escucha, les dicen escucha, en las escucha. mezquitas idioteces que ustedes no entienden el idioma. Kisarita y Elohim dice, no es Kisarita ve Elohim, no es que luchó contra Dios, que Dios luchó con él, que Dios estaba con él cuando luchó con el ángel de Esav. Es lo que dice ahí. Es que Entendieron todo al no, es revés. que no Ustedes en cuadra. el Islam, Hablamos de Hassan, humildad, ahora estoy hablando humildemente, ¿sabes? No no, cuadra, Hassan, tío. estás diciendo No lo que cuadra. repite el Tú, mismo discurso de lo la que te dawa agarras que es les enseñaron en la mezquita. el fanatismo te Escucha, agarra, te has criado en un mundo judío, por eso estás entiendo lo que dice el arraigado, texto, quieres defender obvio. lo indefendible, lo entiendo yo, ¿eh? No dudo, ¿eh? Hassan, Dime. ¿tú entiendes que el Islam acabó con los profetas? Porque ustedes los volvieron seres humanos que no existen. Vendrá Jesús. Perfectos, que no hacen. Vendrá Jesús. Primero. Segundo, el hecho de decir que Mahoma es el último profeta, eso es acabar con la profecía absoluta. No, vendrá Acabaron Jesús, con vendrá los Jesús profetas. y va a ser el Mashiach de Israel y del mundo entero. Y si no va a ser- Acabaron no, con los no, profetas. El último profeta se murió hace 1400 Ya, pero años. Se no, acabó no, la pero Jesús profecía. no ha muerto, En el judaísmo no perdona, decimos claro, eso. Nosotros, claro. la Jesús profecía no es ha algo que muerto. vive todavía. En el Corán lo Es- dice. Jesús no ha muerto. Si tú crees que ha muerto, eso es cosa tuya. Jesús va a venir y va a poner orden en el mundo, si lo sabías. Entonces, Y va a ser el Mashiach, no solo espera, cuando Israel, llegaste sino con la el mundo entero. crítica de que es que los cristianos tienen a un Jesús mitológico, ustedes tienen a todos los personajes bíblicos mitológicos, son perfectos, no hacen errores, o sea, esta Claro. crítica que tú hiciste se le aplica al Islam a la mil. No, es que el cristianismo pasó igual como en el judaísmo, digamos. Los intereses. Es que el problema también del Islam, si los corruptos pudieran adulterar el Corán, lo habrían hecho, pero no Es han que ya lo podido. adulteraron. Hassan, han el Corán podido está adulterar adulterado. nada. Cero. Incluso Está hay adulterado. pruebas hay pruebas del primer libro del Corán. No ha sido cambiado, digamos, con el libro actual del Corán. Ni una letra, el Corán más ni un acento por decir. Son diferentes las letras árabes que el romano, ¿sabes? Pero me refiero que no hubo ninguna adulteración, ni un ápice, nada. Tú sabes, Hassan, Dios ha protegido el Corán y va a ser el último Hassan, libro ¿tú sabes qué es el referente a Corán la de Sana? humanidad. ¿Eh? El Corán de Sana. Bueno, el Corán te sana tu espíritu, no hay duda. ¿Sabes qué es el Corán de Sana? Somos alma, ¿no?
No, el Corán de Sana, en la ciudad Sana en Yemen. Hay una ciudad en Yemen que se llama Sana. ¿Sabes qué es el Corán de Sana? Ah, no, eso no, me parece que es algo de Yemen, ¿no? Por ahí. Es He un escuchado. Corán, es básicamente el Corán más antiguo o copias del Corán más antiguas y tiene cosas distintas al Corán de hoy. Pues no lo Sí, el sé, Corán cambió. ¿dónde me la has El Corán sacado ha evolucionado, ha esta tomado forma. información? Tú No sé sabes dónde me que la has habían sacado, distintas, tío. en la época de, por ejemplo, de Othman, habían ¿Sí? variaciones del Corán. Bueno, Uthman sabía que lo que ha hecho Uthman es, había como, digamos, no sé cómo decírtelo, en el Corán, estaba el Corán y había las interpretaciones del Corán, ¿sabes? Proféticas. Y lo que hizo Uthman es quitar esas interpretaciones, ¿sabes? Los eliminó y dejó pues el Corán como el abstracto, digamos, hay mil maneras de interpretarlo, ¿sabes? Lo Tú que puedes se ahí, interpretarlo hay, así, yo puedo interpretarlo diferente que no, tú, pero eso si no lo es lo que sé. dice el hadith, eso no es lo que Y dice. vendrá Lo que dice el Jesús hadith es y lo que va a poner en orden. habían muchos Inshallah, vendrá Corán. Jesús, al profeta que odiáis mucho, vendrá Jesús y va a poner orden en todos los aspectos, en Hassan, el Islam y tú en estás todo. diciendo cosas opuestas a lo que dicen tus fuentes. Lo que No, dicen es el que en la época de Muhammad Othman, es el sello, pero Jesús, no sé cómo decírtelo, fue elevado cuando intentaron los fariseos y los bizantinos o los romanos, seguidores del César. Los fariseos seguían al César, ¿sabes? Intentaron pues cargarse a Jesús, pero los Dios lo fariseos impidió. seguían Fue al un milagro César de y por Dios. eso el César crucificó a 2000 fariseos en esa misma época. O yo ¿Sí? qué sé, pues había un judío que apoyaba, un rey, me parece judío, no sé cómo se llamaba, que apoyó O sea, que se quería, cuando Roma persiguió a los fariseos en la misma época que Jesús y crucificaron a 2000 fariseos, los fariseos están a favor de ellos. pues Hassan, no lo sé, si no saben del tema, por había favor. un rey Othman, judío que estaba con Othman, los judíos, con los romanos, había un rey no, judío no, no. traidor, un Los judío saduceos, rey. una secta diminuta, nada que ver. A ver, No, voy a Othman, en buscar su algún época, musulmán, ¿eh? habían variaciones del Corán. Lo que hace Othman es que, en preocupación de estas, él pide con Hafsa y todo esto que le traigan una versión del Corán y él elige entre las opciones que le dieron, él elige una opción y el resto de variaciones las manda a quemar. Sí habían variaciones. El Corán No, que ustedes tienen eran es el Corán de interpretaciones Othman. proféticas para evitar Hay, la corrupción en el libro, porque no quería que pasara como en el Torá y la no, Biblia, tío. ya había pasado, ya había pasado. Ya estaba pasando y No él sé, eligió uno que le y pareció a también él, hubo siendo que había una hipócritas opción. también en la época musulmana, en la época de Muhammad había hipócritas que les hacían pasar musulmanes, Hassan, ¿sabes? estás Y, simplemente, en fin, estás negando tus propias fuentes. no, y No pasa también nada, yo entiendo. Si no las conoces, no hubo pasa nada. Ahí, en Ka'bu ese mismo Ahbar, ¿sabes hadith, el Ka'bu Ahbar? ¿Te suena un Ka'bu Ahbar? El que Abu rabino Akbar, ¿no? que se volvió musulmán. Em, Pues te doy me suena. algunos deberes. Mira quién es Kabul Ahbar. Bueno, yo creo que Ah, se hizo sí, sí, pasar sí, sí. musulmán. Yo creo que Sí, se sí. hizo pasar musulmán, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que se hizo pasar musulmán Sí, los porque munafik. sí, no, pero Kabul Ahbar no sé si es munáfico o no. No Ah, puedo. Digamos, los munafiquín, digamos, estaba muy claro porque recibían revelaciones de que este es un hipócrita, el munafiquín. pero bueno, Hassan, Es lo peor que hay, el munafiqui. y a Yo en tu propósito, tú sabes sitio que hay, sería humilde. Yo en tu sitio sería humilde y me sometería a la verdad, pero no quieres, ya está. Yo o sea, respeto, ¿eh? Da igual. para ti la verdad es que hay seres humanos perfectos, infalibles, tipo, Profetas ese es sí. Dios, o sea, Los representantes de Dios, profetas y Rasul, son perfectos, por supuesto. Para mí, Israel, Jacob, es perfecto, no hay duda. bueno, porque ustedes tienen una mentalidad idólatra, no, nosotros no. Nosotros No, sabemos no que es el ser idólatra. humano Las no revelaciones hay justo son que perfectas. viva y no peque. Jacob, las revelaciones son perfectas. Es que tú La estás. revelación no es la persona. La idolatría está más asociada más en ti que en mí. Porque los mensajes de Dios son perfectas. Pero para ti. El mensaje no es la Dudas, persona. ¿no? La persona es a Yo través creo que de quién va el dudas. mensaje. La persona no es el mensaje. Mira, escúchame, yo te digo las características de un profeta, para que lo dejas claro, ¿sabes? A Son ver. inocentes, primera cosa. Segundo, muy inteligentes. Tercero, digno de confianza. Cuarto, son sinceros
y jamás mienten. Quinto, dicho inteligentes, ¿no? No, quinto, son cumplidores de los mandamientos sin ninguna vacilación. Mandamientos divinos, sin ninguna vacilación. Si tú me dices que esto es mentira, pues ya está, eso ya será cosa tuya. Si no vacilan en nada, las prohibiciones, la cosa que está prohibido, está prohibido. La fornicación en la época de David está prohibidísima. Él no va a hacer, no se va a fornicarse con una mujer y encima una mujer casada, que es peor. Espérate. Es que O, es peor. entonces, bueno, siguiendo esta línea, cuando Mahoma, él hace el pacto de Hudaybiyah y él rompe el pacto. Mejor. Mahoma suena como mentiroso o algo raro así, ¿sabes? Muhammad. Si pero tú quieres. estás diciendo Jesús y no se llamaba quieres. Jesús. Se Isa, nosotros llamamos Jesús No, Isa. tampoco se llamaba Isa, se llamaba Yeshua. No, Mahoma he escuchado que la relacionan porque es un falso profeta o algo así relacionado. Y ahí ya intenté quitarme ese hábito. Porque yo creo que Muhammad es un profeta infalible. ¿Infalible? No me he Sí, equivocado. pero Un lapsus. no, Jesús no se llamaba Isa, eso es seguro, eso es definitivamente seguro históricamente Oye, hablando. no, Entonces tú también le estás metiendo nombres a gente que no es. Así que en español ¿sí? Mahoma. Mahoma, él hace el pacto de Hudaybiyah y él rompe el pacto. ¿Eso no es mentir? No, hubo un pacto, pero hubo un complot contra él y punto. Es que si Eso hay no un es lo que golpe de dicen las estado, fuentes. pues habrá Eso un no es estado lo que de dicen las fuentes del excepción Islam. en todo el mundo. Vas a Israel y haces un golpe de estado y se declara el estado de excepción o el estado de Pero eso no es lo que pasó, Hassan. Lo que pasa en Hudaybiyah, lo que pasa en Hudaybiyah. Las normas. Si en esta Hassan, época democrática ¿tú se conoces cambian las tus normas, fuentes? ¿cómo no va a cambiarse en esa época? ¿Tú conoces tus fuentes? Lo que dice es que Hudaybiyah, tú sabes que te he Mahoma, dicho que él hizo un no pacto soy con la mucho gente de de tirar de Hudaybiyah. los Cuando hadices. los varones de Hudaybiyah se fueron, Mahoma atacó porque ya no se habían ido. Y él explica, y ahí dice la fuente, que tú puedes Es hacer que paz no con el puedes creer infiel, en eso, los con el hadices. Tú kafir. tienes que aferrarte en el Corán. Tú aférrate en el Corán, que en eso podemos debatir. Pero si entras en hadices, hay Pero es que en el Corán no se habla nada de Mahoma, se menciona 2 veces indirectas a Mahoma, no podemos hablar nada de ellos porque no se Jerusalén, en el menciona. Corán dices mucho. Jerusalén, nunca se ¿Dónde nombró dice- en el Corán. dónde nunca dice no sé Jerusalén qué. en el Corán? Ahora mismo te lo voy a refutar ahora mismo. Hassan, Masjid Hassan. Al-Aqsa. ¿Qué significa Masjid en árabe? ¿Qué? Masjid. Tú has dicho que en el Corán no habla del Jerusalén. No habla. Y dice que dice Masjid Al-Aqsa, ¿no? Dices en el Corán, ¿no? Eso significa la mezquita que está lejos. Eso no ¿Y es qué significa en Jerusalén. árabe Masjid? En árabe. Quita el castellano, no vamos a españolizar las cosas. Masjid es mezquita. ¿Qué significa en árabe? ¿Qué significa masjid? Lugar Masjid de es- postración. Sí, de sujud, Masjid sujud, es de arrodillarse. lugar de postración. Y Salomón tiene que ver? se apostraba. Sí, David En se todos lados se apostraba. postraban. También en Egipto se postraban. Es un lugar ¿Qué de tiene que ver? postración lejana. Y ya está. David se apostraba, No. pues ya está. Es aceptable. Ahí no dice ¿verdad? Jerusalén. Es porque, Hassan, yo te explico. Masjid Al-Aqsa. Había una ciudad cerca a Medina que se llamaba Yoarana. Ah, bueno. En Si Yoarana, decimos eso, ya cada uno dice lo que quiera, ya está. pero te Yo estoy voy a enseñarme- explicando históricamente. voy a Si no enseñarme quieres el Corán, conocer tu tío. propia religión, está bien. Tú me estás hablando del Corán, yo te estoy hablando del pero eso Corán. es el Para En- mí es el Corán, religión. Pero te voy a explicar Corán, porque hablemos Corán. Hay una ciudad, está Medina y hay una ciudad Yoarana. En Yoarana había una mezquita que le llamaban la mezquita que está lejos, Masjid me las- al-Aqsa. no me las Y hay leído, otra que esto. estaba Mi cerca pregunta. que se llama Masjid al-Adna. Vale, pero escúchame. Mao, no me para has ir a escuchado. Masjid al-Adna era fácil. Pero para ir al Escúchame. Masjid al-Aqsa, la mezquita que está Jacob. lejos, es un viaje que no podías hacer. Bendito Entonces, nombre, ¿cuál fue el bendito milagro? nombre, Jacob. ¿Cuál fue el milagro? Que Mahoma, según la esposa, que fue en un viaje, fue hasta la mezquita que estaba lejos en Yoarana, en Masjid al-Aqsa. Pero para ustedes, se volvió Jerusalén en el Hadith. En el Hadith lo volvieron Jerusalén. ¿Dónde has escuchado esta información? Dime, ¿dónde la has escuchado? ¿Dónde la has Guau, leído? pues sí. ¿Dónde la has sacado? ¿Dónde la has recopilado? Dímelo. En un Do- hadith. pues ya está, ya cerramos el- ¿De dónde el has sacado? ¿De dónde has sacado que Masjid al-Aqsa es Jerusalén? Pues David se apostraba, sí, se apostraba. ¿Salomón se apostraba? Pues sí, se A ver. apostraba. En Es la lugar Meca de se apostraban. En la época de la Jahiliya se apostraban. Se apostraban. ¿Qué tiene que ver? No se apostraba en esa época. Se apostraban. En la época de la Jahiliya antes Bueno, se apostraban, no así sé, yo no rezaban. he vivido con Así ellos, rezaban los idólatras. Jacob.
Tú has Se vivido con apostraban ellos. ante Yo ídolos. no, yo no he estado con ellos. Cuando vino el Islam, vino la mejor etapa. Muhammad, por ejemplo, antes se mataba a las niñas. Pero cuando vino Muhammad, Hassan, se dejaron de matar las sí, niñas. se quedaron atrapados en el tiempo con una ética del siglo VII. Ya avanzamos 1400 años desde ahí. Pero tú Hassan, eres más ¿dónde? antiguo que el Islam. ¿Por qué? ¿De dónde sacas que porque dice que es postrado significa Jerusalén? ¿De dónde sacas eso? Se postraban en todo el planeta. En África se postran. Sí, se apostraba, pero David, ¿a qué se apostraba? A Dios, ¿no? Salomón, ¿a qué se apostraba? Pues a Dios. Pero puedes decir eso de Directamente. cualquier lugar ¿A qué se en la apostraba? península ¿A ti? arábiga. ¿Es idólatra? Pues no, yo no lo considero profetas judíos, hebreos, idólatras, perdóname, yo los respeto un montón. Como Tú dices que Muhammad. porque decía que A se mí postraban igual, es Muhammad Jerusalén. es igual No, que o sea, profeta, podía ser, no ¿por qué no puede diferenciamos. ser, digamos, Hebrón, Jalil, que ahí ¿Eh? también se postraban? ¿El qué? Porque no es la ¿Hebrón? ciudad de Al-Jalil, que ahí también se postraban, por ejemplo. Oye, pues es que cada uno, tú si quieres interpretarlo de esta manera, pues interprétalo así. Ah, Cada entonces uno tiene dices su que el opinión, Corán ¿no? se puede interpretar como se me dé la gana. Entonces, si yo Porque leo han que ahí sido dice la mezquita eliminadas, lejana, digamos, interpretaciones divinas fueron eliminadas para evitar la corrupción. entonces tú sí crees en la interpretación. Bueno, Digamos, Hassan, no me considero un experto, tú. Yo creo que tú sabes más del Corán que yo. Pero el problema es que tú Hassan, niegas la lo que verdad, puedo ver, ¿sabes? lo que puedo Tú ver niegas es la que verdad. tú dices no. Quédate ciego. Te ciegas y está, y punto. No quieres aceptar la verdad, pues no lo aceptes y está. No, No pasa pero nada. bueno, Hassan, para resumir y ya ir cerrando, resumimos. lo que tú dices es Buen esto. debate, en verdad. Ustedes los judíos son racistas. Y cuando uno te dice, no, pero en el Corán dice que hay que humillar a los no musulmanes. No Eso dice. es- Y empiezas a lo decir, saca de contexto. pero es que En la el sura, impuesto es más la caro, sura, la el sura, impuesto la sura y se me estás dice, citando la lo que sura, dice, no el escúchame, Corán, la Jacob. tradición. Yo te cité el Corán. Habla. Cuando yo te digo cosas de la tradición para mostrarte eso, tú dices, no, pero es que tiene que estar en el Pero Corán. tú lo sacas Ok, de vamos al contexto, Corán, lo no está de que hay que Jerusalén. matar los No, pero es la judíos y eso. tradición y mi interpretación, pero eso ya no es el Corán. Es decir, Mira, yo te digo estás una dando cosa, vueltas, Jacob. te estás contradiciendo a Yo ti te- mismo. Hassan, No, un placer tú hablar, de entiendes, verdad tú que sin entiendes, ánimos es de un pelea, crack, y obviamente también- fue un diálogo dinámico, cada uno, Me ¿sabes? Para encantó, aprender más del me otro, es gustó, interesante me escuchar. gustó, Me enseñaste varias posturas, en verdad me interesó y te envío un saludo. No, estoy muy contento, de verdad, por el debate. Sí que te dejo a otra persona, lo siento, por la tardanza. Un abrazo Nada, muy yala. fuerte, Bye. Un abrazo.